Muy buenos días traders, bienvenidos a otro análisis más del oro este martes que sin duda alguna promete. Ya sabéis que hemos tenido una semana de escándalo con movimientos al alza, con movimientos a la baja. Estamos con un oro lateralizado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que podemos esperar esta semana? Que hay nóminas agrícolas, que hay noticias súper importantes por parte de Estados Unidos, que van a bajar los tipos de Canadá mañana, que van a bajar los tipos de Europa en tan solo 2 días. ¿Qué es lo que puede ocurrir con el metal precioso? Pues bueno, pues os lo comento en este vídeo, os doy las claves, os doy las soluciones y sobre todo os doy el mejor análisis. Como siempre, ya sabéis que para más análisis como este podéis seguirme en YouTube, podéis seguirme en Telegram y por supuesto podéis seguirme en TradingView. Ya sabéis que todos los enlaces los tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Como siempre, ya sabéis que me gusta empezar con el análisis fundamental, con las noticias de manera ordenada. ¿Por qué venimos de un oro alcista ayer lunes y por qué hoy se ha comido la vela completamente? Bien, en el día de ayer, lo primero de todo, remarcar que las noticias fundamentales, las previsiones, están fallando enormemente. Están fallando desde el punto de vista de que no es que fallen una décima o dos, sino que fallan hasta en puntos enteros. Y eso pues provoca, incluso si cabe, aún más volatilidad. ¿Por qué? Por no cumplir las expectativas, que sea al alza o a la baja. Ayer, ¿qué es lo que teníamos? Ayer teníamos, por un lado, el PMI manufacturero y el PMI manufacturero del ISM. Ambos dos se preveía que fueran al alza. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Que el PMI manufacturero salió muchísimo mejor de lo esperado, 50,9 era la previsión y salió 51,3, mientras que el PMI manufacturero no le acompañó en la subida, pasó de 49,8 a 48,7, una caída de 1,1 puntos. Como os podéis imaginar, eso provocó muchísima volatilidad en el precio nada más abrir Estados Unidos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ayer había muchísima gente cerrando posiciones bajistas del oro a la espera de lo que podamos ver con Canadá y a la espera de lo que podamos ver con Europa, porque va a ser una semana tremendamente complicada en el análisis fundamental. De hecho, en el día de hoy hemos tenido ese movimiento de vuelta, primero de todo, porque hay gente ya posicionándose a la baja con el oro. ¿Por qué? Pues porque en este caso pensad que hay un doble componente y ahí es donde englobo todas las noticias de bajadas de tipos de interés. Pensad por un lado que las mayores productoras de oro del mundo, en este caso estoy pensando en Barrick Gold, es una productora canadiense y por lo tanto el oro tiene muchísimo peso en lo que tiene que ver el dólar canadiense. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si el dólar canadiense vale menos, en este caso la compra de oro pues puede ser más fácil por parte de Estados Unidos al apreciarse una divisa respecto a otra y por lo tanto puede fortalecer el dólar. Por otro lado, al final, al haber más diferencia entre los tipos de interés de Europa, al haber más diferencia entre el dólar canadiense respecto al dólar y por lo tanto que el dólar premie mejor el tener, por los tipos de interés, el tener dólares en posesión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no solamente ocurre la parte de la exportación de oro, sino que además el dólar se convierte en un valor más refugio y, por supuesto, más rentable. Entonces, el oro pues va a tener serias dificultades para seguir al alza después de la bajada de tipos de estos dos bancos. Ese es el ruido de fondo y eso es lo que está provocando, después de la salida de mucha gente posiciones cortas en el día de ayer, que nos encontremos esta situación. Al final, como es lógico, y vosotros lo pensaréis, si por tener dólares me pagan un 5 y pico y por tener euros me pagan un 4 y pico e incluso ahora me pagan menos, pues ¿qué voy a tener? Por supuesto, voy a tener dólares. ¿Por qué? Porque es lo más rentable, simple y llanamente por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el oro esta semana tiene muy complicada la subida. De hecho, por otro lado, que también tenemos por aquí, pues los nóminas no agrícolas, Estados Unidos, ¿cómo lo va a hacer el dólar? ¿Cómo lo debería hacer la economía americana? Pues fijaros que supuestamente, si se cumplen las previsiones, porque ya os he dicho que aquí hay que cruzar un poco los dedos, el empleo no agrícola, que lo tenemos el miércoles, va a salir positivo. Y cómo no en una época como el mes de mayo, no va a subir el empleo no agrícola, porque es un mes plenamente de servicios. Y ahora que llegamos al mes de junio, aún más. De hecho, el viernes tenemos también las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se prevean que son mejores que las del mes anterior. Es decir, que sean mejores las de mayo, mejores que las del mes de abril. Por lo tanto, la economía americana va con un tiro y, de hecho, si nos vamos al porcentaje de posibilidad de bajada del mes de junio de los tipos de interés en Estados Unidos es cero. Por lo tanto, va a ser más rentable el dólar sí o sí a partir de este jueves
respecto al euro y a partir de mañana, miércoles, respecto al dólar canadiense, con las consecuencias, como he dicho, que tiene para el oro. Por otro lado, en el mes de junio, la probabilidad de bajada de tipos de interés por parte de Estados Unidos es del 16%, pero de cumplirse estos datos, ya os digo yo, que incluso va a bajar a un solo dígito, bajará al 7, bajará al 8, es decir, que nadie, prácticamente nadie, ve que bajen los tipos en junio. Si nos bajan en julio, nos van a bajar en julio. En agosto están de vacaciones, es decir, nos vamos a septiembre. 3 meses con un dólar totalmente fortalecido. Ese va a ser el ruido de fondo, va a ser la dinámica general. Podremos tener subidas, podremos tener bajadas, pero el oro se va a ver golpeado por un dólar predominante en la política monetaria a nivel mundial. Por otro lado, ¿qué también tenemos el miércoles? Volviendo al miércoles, PMI de servicios, PMI no manufacturero, ambos dos disparados. El PMI de servicios se dispara hasta los 54,8 puntos. Un crecimiento espectacular. Por eso digo, es que no hay presión en Estados Unidos. La economía va genial. De hecho, también si por otro lado vamos al viernes, ya por última noticia, nos vamos a la tasa de desempleo y están prácticamente en pleno empleo, mientras que, por ejemplo, por poneros un caso, Alemania se preveía hoy que iba a haber 7.000 parados más y han tenido 25.000, es decir, 4 veces más. Como podréis imaginaros, los números de Estados Unidos son otros respecto a Alemania, pero creo que la tendencia dice mucho y sobre todo las previsiones lo cortas que se están quedando. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en un dólar muy, muy fuerte esta semana. Y respecto a lo que le toca al oro, pensad que esta semana puede ser auténticamente criminal. ¿Que mañana puede haber muchísima volatilidad? Sin duda alguna. ¿Que los efectos de la volatilidad muchas veces son imprevistos y que las bajadas de tipos de interés no siempre van en la dirección que nos gustan, al menos la primera hora o incluso el primer día? También os lo digo, sin duda alguna. Pero al final todo el cruce de caminos lleva a la misma situación, lleva a que el oro debe ir a la baja. Y estas noticias fundamentales no son solamente para esta semana, la bajada de tipos. Estas noticias fundamentales os digo que pueden durar perfectamente, como os he dicho, 3 meses como mínimo, hasta que Estados Unidos decida bajar los tipos de interés. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Se traduce en un oro, vamos, os lo he dicho, a la baja. ¿Qué es lo que espero en el día de mañana? En el día de mañana tendremos que vigilar esta zona pivote de los 2.330. Podremos ver ligeros ascensos. Fijaros que esta zona de aquí ha terminado de lateralizar durante varios días. De hecho, no es nada extraño. También recordaros, por otro lado, ahora antes de pasar al apartado totalmente técnico, que el oro lleva este año un crecimiento del 14,18. La media del crecimiento del oro anual durante los últimos años ha sido del 5, del 6, un tímido 7. Llevamos el doble. También añadir el componente geopolítico. Puede que antes de lo que esperamos se llegue a un acuerdo entre Israel y Hamas por el tema por el tema de Gaza, por el tema de los rehenes, etcétera, lo cual hace disminuir el sufle geopolítico. Es decir, que ahora mismo todo lo que parecía que iba al alza hasta hace unas semanas, ahora va en el sentido contrario y eso pues va a tener una corrección importante. Pensad que todo lo que ha ocurrido durante el último año no es normal y eso pues al final lo acaba pagando. ¿Cuánto sería un crecimiento incluso imponente desde el mes de 3 de enero? Pues fijaros, un 7% significa, incluso en el mejor de los casos de media anual, que estaríamos en 2.186. Estamos en 2.326. Por supuesto, se está emitiendo dólares, por supuesto, a lo mejor debería acabar en 2.200, pero estos crecimientos no son para nada habituales. Y esto, pues como siempre os digo, lo que mucho sube, también mucho tiene que bajar, sobre todo cuando se desvía tanto de la media. Si pusiéramos un Bollinger anual, esto estaría totalmente fuera de la media y al final acabaría corrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las bandas de Bollinger esta semana? ¿Hay espacio suficiente para la venta? ¿Hay espacio suficiente para que nosotros podamos ganar dinero? Igual que el RSI estocástico o el MAC. Fijaros lo que nos encontramos. Las bandas de Bollinger lo que nos están diciendo es que tenemos perfectamente espacio hasta los 2.291. Yo voy a ser más conservador, me voy a quedar en los 2.300 en la venta como soporte, aunque bueno, perfectamente puede romper todo esto e irse más a la baja. Luego el RSI estocástico está totalmente plano, pero pensad que es que la fuerza del impulso, o sea, del MAC, en este caso, está yendo a la baja, con cierta moderación, con cierta tranquilidad, pero lo que está claro es que una vez se empiecen a mover los mercados, esto tiene muy mala pinta y muy probablemente veamos crecimientos de velas como esto, es decir, grandes caídas similares a las que tuvimos en el 22 de mayo. Pensad que esto no ocurrió por casualidad, ocurrió por noticias fundamentales.
mismo puede ocurrir el miércoles, lo mismo puede ocurrir el jueves y, por supuesto, lo mismo puede ocurrir el viernes. Yo ya sabéis que normalmente soy bastante equilibrado entre el análisis técnico y el análisis fundamental, pero lo que está claro es que esta semana el análisis fundamental va a marcar el paso mucho más allá de lo que diga el RSI estocástico, mucho más allá de lo que diga el MAC, y lo único que podemos utilizar Bollinger en este caso es como una doble confirmación de los soportes y resistencias. Pensad que para subir tenemos muchísimas resistencias y para bajar tenemos el camino plano de aproximadamente casi 300 pips. Así que la decisión es vuestra, yo os iré actualizando, haré un directo, recordároslo, el jueves con la bajada de tipos de Europa para estar atentos a ver lo que puede ocurrir con el euro dólar y otros activos y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.